Dios les bendiga, queridos hermanos. En esta mañana damos comienzo a este nuevo devocional, a esta nueva semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Damos gloria a Dios porque el Señor nos permite poder estar nuevamente en esta semana, en este comienzo de semana, día lunes, estar juntamente con cada uno de ustedes como cada día lo hacemos de lunes a viernes. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera, de aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 pasaditas. En esta mañana fresca damos gracias al Señor porque nuevamente vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo como hemos tomado este compromiso como iglesia de leer su palabra todos los días, por al menos 3 capítulos. Hoy tenemos 4 capítulos para leer en esta mañana y damos gracias a Dios porque el Señor nos ha dejado esta enseñanza, esta palabra, y que nosotros podemos tomar un ejemplo, poder tomar una instrucción en esta mañana, una palabra que nos aliente, que nos dé vida, que nos dé fortaleza, que nos aumente la fe en esta mañana a seguir adelante, confiando en nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios que nos ha dado todo, el Dios que nos ha bendecido, el Dios creador de todas las cosas, incluso del universo, como muchas personas piensan y creen que el universo es suficiente. No, no, yo creo en el Dios que creó el universo, el que creó todas las cosas, y damos gloria a Dios por eso, porque el Señor nos ha enseñado desde el principio de la creación. Dios ha estado siempre en todos los asuntos. Así que en esta mañana vamos a leer el capítulo 17. Damos gracias a Dios. En esta mañana vamos a poder tomar reflexión sobre este capítulo. Espero que todos estén bien en esta mañana, deseándoles lo mejor para esta semana. Hemos estado en este fin de semana recibiendo palabra de Dios, palabra que nos ha edificado. Esperamos que todos hayan recibido palabra que haya sido edificadora, y damos gracias a Dios porque nos hemos congregado, hemos compartido con los hermanos una cena y estamos felices porque realmente lo hacemos cada mes cuando compartimos la cena con el Señor. Compartimos también con los hermanos una cena juntamente con ellos, preparamos las mesas y podemos compartir con cada uno vivencias, compartir cosas de nuestra vida y poder comentarnos, alegrarnos, estar juntos, como dice su palabra, en armonía. Así que damos la bienvenida en esta mañana a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos que se conectan directamente, a veces diferido, quiero decir, a veces en repetición o algunos en silencio, amigos, pastores de la distancia, amigos que nos visitan desde lejos. Así que damos gracias a Dios los grupos que se conectan, los hermanos que nos mandan saludos, mandan cariños, también nos piden oración desde muy, muy lejanos lugares, también nos piden oración. Hemos estado orando por estas peticiones, vecinos de nuestro barrio, amigos y familiares que nos ven cada día. Así que damos gracias a Dios porque sabemos que es necesario estudiar la palabra de Dios. Deberíamos todos estudiar al menos la palabra de Dios todos los días, no solamente para leer una lectura, sino para conocer a nuestro Dios. Y a medida que vamos avanzando en la lectura, en cada uno de estos libros que estamos leyendo, vamos conociendo con profundidad el corazón de Dios, ¿no? De su identidad y la identidad que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos realmente, además de ser creados en esta tierra con un propósito, también nos ha identificado como sus hijos, nos ha dado una identidad, nos ha dado hemos tenido relación con Él, comunión con Él, que se había perdido desde el comienzo de la creación, allí en los tiempos de Adán y Eva, cuando el hombre y la mujer pecan delante de Dios, pierden la relación con el Señor por su pecado. Así que Dios estableciendo un pacto genuino entre nosotros, un pacto eterno, a través de este pacto que vamos a leer en esta mañana. Desde aquí comienza ese pacto eterno que Dios hizo con el hombre a través de la vida de Jesús. La descendencia de David, usted la va a encontrar en la genealogía de Mateo, ahí va a encontrar en el primer libro del Evangelio, de los Evangelios, ahí en el Nuevo Testamento, en la genealogía va a encontrar que Jesús viene de esta descendencia, de esta promesa, de este pacto que Dios hace
con David. Tiene un paralelo con el primer libro de Samuel, capítulo 7. Recuerden que Dios hace un pacto con David y allí vamos a leer nuevamente este capítulo del capítulo 17 de Crónica, que tiene mucha relación con el capítulo de Samuel, el capítulo 7. Pero vamos a poder extraer un poquito más, tal vez, en esta mañana una enseñanza, y me gustaría que lo podamos leer en esta mañana. Si tienes tu Biblia en mano, poder ahí estar, abrir tu Biblia. Qué bueno es que podamos leer la Biblia cada día, y aquí vamos a encontrar algo muy particular, muy singular en esta mañana. Amén. Pacto de Dios con David. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová: tú no me edificarás casa en que habite, porque no habito en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes anduve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, desde detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos desde delante de ti, y te haré grande nombre, como el nombre de grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consuman más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillé a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, y a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré tu trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como le quité a aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre, conforme a todas las palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. David tenía y tuvo muy buenas intenciones, como podemos tener nosotros cada día. Nos sentimos bendecidos porque hemos leído hasta aquí que Dios le había dado todo a David. Había firmado su reino, lo había bendecido grandemente. Ya no era aquel pastorcito que cuidaba ovejas con las ovejas de su padre, en la casa de sus padres allí. Ya no era aquel pastorcito que tenía que cuidar ese redil pequeño de ovejas. Ya era un David diferente. Gozaba de seguridad, de conformidad, gozaba de bienestar. Ya no era aquel David que incluso había huido de delante de Saúl, huyendo en cuevas. Ya no habitaba en cuevas, ya no estaba entre las ovejas, sino ya era un David que vivía como Dios le había ofrecido, un bienestar total. Lo había hecho vivir en paz, dice la palabra de Dios, y ya estaba David conforme, descansando entre lujos, riquezas y bienestar. Y tuvo un pensamiento, tuvo un deseo en su corazón, porque recuerde que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Este pensamiento que tuvo David también estaba en el corazón de Dios. Claro que nunca Dios había pedido como capricho, o tal vez, bueno, yo soy Dios, ¿cómo no me van a hacer una casa a mí?
Ellos habitan bien, están cómodos y yo estoy viviendo en esta. No, no, recuerde que la presencia de Dios era una presencia espiritual que estaba en ese pequeño arca y Dios había decidido a través de esa cajón de madera bañado en oro que su presencia se manifestara desde ese lugar. Pero Dios nunca podía habitar en un cajón de esos, ni podía habitar en un lugar pequeño, porque Dios es grande, es maravilloso. Entonces, su presencia se manifestaba a través de esos elementos, en ese tabernáculo portátil, en esa carpa hecha por manos de hombres que Dios mandó construir a Moisés. Él estuvo viviendo, como dice, su presencia iba de carpa en carpa, de tienda en tienda, de tabernáculo en tabernáculo. Quiere decir que Dios puede habitar donde Él le plazca. Él puede habitar donde Él quiera. Él, como dice su palabra, Él hace misericordia con quien quiere tener misericordia. Él puede habitar en tu vida, en mi vida, en la vida de todos al mismo tiempo. Él no habita en ese cajón, Él no habita en casa hecha de manos de hombre. Entonces, Dios, vemos que aquí hay una muy buena intención de parte de David, su siervo, que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Está muy bien, el deseo estaba conforme y era de pensar, era lógico de pensar de David viviendo tan cómodo y él tener ese pensamiento hacia Dios. ¿No es cierto? ¿Cuál es el pensamiento que hoy tenemos hacia Dios? ¿Cómo lo tenemos a Dios? ¿En qué lugar lo ponemos para que Él habite? ¿En qué lugar lo hemos depositado a nuestro Dios? ¿En qué lugar de nuestra vida está el Señor? David lo tuvo cuando estuvo cómodo, nunca pensó en que porque él merecía estar de esta manera, tuvo ese pensamiento, podríamos ir egoísta, decir, bueno, yo estoy bien, yo no necesito más nada y bueno, vamos a hacerle algo a Dios. No, no, Dios, David nunca pensó de esa manera. David pensó en su corazón, ¿cómo yo puedo habitar en este lugar tan precioso, tan sublime, un lugar tan amplio, con tantas riquezas, siervos, compañeras, concubinas, mujeres, y mi Dios está allí en una pequeña caja de madera, habitando en una tienda de tela, ¿no es cierto? Entonces ese pensamiento David lo tuvo, que podemos tenerlo nosotros, a lo mejor lo hemos tenido, a lo mejor nunca lo hemos tenido, cómo estamos viviendo nosotros, la casa de Dios, cómo están los utensilios de la casa de Dios, cómo viven los siervos de la casa de Dios. Podemos tener un pensamiento así. ¿Por qué? Porque está en nuestro corazón darle lo mejor a Dios. El título de este programa en esta mañana, el programa 112, dice aceptando la voluntad de Dios. Y tuve muchos títulos para poner en esta mañana que me hubiera gustado, deseado, tenía que elegir a uno. Dice, el sueño de Dios para ti es el mejor. Ese es el título que puse en esta mañana del programa. Y también podíamos haberle puesto dándole a Dios lo mejor. Por eso David quería darle lo mejor a Dios. Tenía su intención en su corazón, una intención buena que estaba dentro de la voluntad de Dios. Eso es fundamental. Por eso, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. David había tenido ese pensamiento. Tal vez lo tengamos nosotros, a ese pensamiento de hacer algo para Dios, pero todavía no es el tiempo. Y ahí está el problema, que muchas veces hemos cometido ese error de hacer cosas para Dios cuando no era el tiempo de Dios y así no fue. Tuvimos consecuencias y graves en algunos casos. ¿Por qué? Porque ni David ni el profeta Natán consultaron a Dios. Para ser claro, eran hombres de Dios, podrían tener toda la libertad de hacer las cosas para Dios. Dios le había otorgado esa libertad a David. Era el rey David, el rey de Israel, lo había puesto como príncipe de Israel, tenía toda la máxima autoridad para hacerlo. Y no es que lo hizo de mala intención, ahora porque soy rey puedo hacerlo, no, simplemente tuvo ese deseo en su corazón, ese emocionalismo que muchas veces tenemos y a veces hacemos cosas arrebatadas, ¿no es cierto? Y creamos situaciones para nuestras vidas dolorosas. En este caso, David tuvo ese deseo de construir, pero Dios es más que David y Dios le da mejores
cosas a David de lo que él había pensado para Dios. Entonces dice que cuando el profeta Natán viene a la presencia de David, le dice: David, nos equivocamos. No dijo: mirá, David, te equivocaste. No. El profeta también asumió la responsabilidad y dijo: me equivoqué. Muchas veces, como profeta de Dios, Dios nos da una palabra para compartir, a veces, o para exhortar a alguna persona, o para advertirle, ahí tal vez no es el tiempo, y tal vez nos mandamos una macana, ¿no es cierto? Podemos ser piedra de tropiezo para muchas personas. Y acá el profeta se adhiere a la decisión que había tomado David, y que los dos estaban equivocados. ¿Por qué? Porque no habían consultado a Dios, ni tampoco era el tiempo de Dios para hacerlo, porque el plan de Dios era hacerse una casa, ¿no? Donde pudieran ir a adorar a Dios, no para que Él habitase. La palabra de Dios dice que esa casa iba a ser construida para que su nombre sea establecido en ese lugar, no su presencia, ni su presencia, por supuesto, iba a estar, la presencia del Espíritu Santo, pero Él no podía habitar. No es imposible traer a Dios a una casa de materiales, ¿no? De construcción hecha de manos de hombre. Dios no puede habitar en toda su plenitud. No podemos encajonarla en un cajón, en una casa. Pero este profeta con David habían tomado una decisión que no era mala, que estaba dentro del pensamiento de Dios, porque ellos creyeron que como eran siervos de Dios lo podían hacer, pero esta vez Dios les para, ¿no? El deseo ese de su corazón le dice: no, tú no me contrairás. Muchas veces Dios nos dice que no, y eso es aceptar su voluntad. David podía haberse enojado con Dios, podía haberse echado atrás, podía haber renunciado a la fe, podía haber no venido más a la iglesia, se podía haber enojado con el pastor cuando le da una palabra de exhortación, una palabra que está dentro de la voluntad de Dios, y a veces nos da una palabra del Señor para hablar y la tenemos como profeta, tenemos la obligación de decirla. Muchas personas se han enojado, muchas personas se han vuelto atrás, han abandonado la fe, incluso se han enojado y han ido a otro lugar enojados, y así siguen su vida. Pero en este caso David en ningún momento pensó mal de Dios, al contrario, se da cuenta de que Él era un Dios poderoso, un Dios grande y temible, que lo que Dios decía y Dios le había dado, David se da cuenta de toda la grandeza de Dios en ese momento, y dice que David, la opción que toma es ir a la presencia de Dios e ir a orar. Tuvo deseo de orar delante del Señor, como dice en el versículo 16 del capítulo 17. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? Toma esta palabra en esta mañana para decirle al Señor: ¿quién soy yo, Señor? Para tomar una decisión que tal vez está en el corazón de Dios, pero tal vez no sea el tiempo todavía. Porque el que hace todas las cosas, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad es Dios para hacerlas. Nosotros podemos ser más que Dios, no, imposible. Podemos tener buenas intenciones, claro que sí, pero la voluntad de Dios es que nosotros no tengamos buenas intenciones. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra, fidelidad en todos sus aspectos. Por eso Dios nos pide eso. Eso es el deseo y el sueño más grande que Dios tiene, que el sueño nuestro. Tal vez estamos hoy queriendo cumplir con nuestros sueños, pero el sueño de Dios es mucho más grande para ti y para mí. Y dice la palabra: y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempos más lejanos, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. Dios nos mira de esta manera, como un hombre, como una mujer excelentes delante de Dios, con muy buenas intenciones, claro que sí, porque amamos a Dios y Él nos ama con amor eterno. Y seguramente que el corazón de cada uno de nosotros puede estar ligado al corazón de Dios y tener esas muy buenas intenciones, pero tenemos que entender que el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y no es nuestro tiempo. Entregamos en esta mañana los tiempos y los sueños, que Dios haga su voluntad en nosotros, que consultemos en todo tiempo lo que Dios le agrada que hagamos,
pero sobre todo tenemos que entender que lo que fundamentalmente a Dios le agrada es que tengamos totalmente obediencia a su voluntad. Dice el versículo 18, puede añadir, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo, dice la palabra, el versículo 21, hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerse nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por el pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de tu casa sea firme para siempre, y haz como tú has dicho. Así fue, así hizo Dios con este hombre David. Su descendencia fue grande. Y a través de la descendencia de David, Salomón construyó el templo. David preparó todo. No es que David no pudo construir, fue parte de la construcción. Juntó todos los elementos, los materiales para construir. Y además, qué promesa preciosa le dio a David, que de su descendencia, de sus lomos, de su casa, vendría el Mesías príncipe. ¿Qué le parece? La bendición de Dios, el pacto de Dios eterno con la vida de David. Hoy nos dice el Señor que Él ha hecho un pacto con tu vida. Él te ha hecho promesas, te ha levantado tu nombre en alto, te ha hecho un hombre y una mujer grande en esta tierra, y Dios te ha bendecido grandemente, como hemos leído en los versículos aquí 6, 7, 8, donde dice: Dios te ha bendecido, te ha dado todo, te ha librado de los enemigos. ¿Qué podemos decirle en esta mañana al Señor? ¿Qué más podemos pedirle a nuestro Dios tan grande y poderoso, que nos ha dado paz en nuestra vida, nos ha dado paz en la familia, tenemos comodidad, tenemos todo lo que necesitamos? ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Seguramente que debes tener buenas intenciones, agradecido a Dios de darle lo mejor a Dios. Has mirado el templo, la casa donde habita Dios. Has mirado la casa, cómo las cosas que se necesitan en el templo, cómo viven los siervos, los pastores de tu iglesia, cómo están. Bueno, si hay muy buenas intenciones, como dijo el profeta Natán, hazlo, porque dice, así dijo el profeta, y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo, pero sin dejar de consultar a Dios. Amén. Que en esta mañana, en esta semana, podamos consultar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Señor? Queremos obedecerte en todo, tener fidelidad en todo, pero vamos a consultar a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Está en tu corazón hacerlo? Consultemos a Dios si es el tiempo de Dios. Amén. Que en esta mañana comencemos esta semana con muy buenas intenciones. Que comencemos esta semana con un deseo grande de servir a Dios, con un deseo grande de venir a la iglesia, de estar con los hermanos, de estar con los pastores, de estar adorando en el templo donde Dios habita. Él está en este lugar. La Biblia nos enseña, el Señor nos dijo así, que Él habitará con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Así que, hermanos queridos, en esta mañana vamos a orar. Es momento de decirle al Señor, como dijo David. Dice aquí: ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado a tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido, y será bendita para siempre. Esta casa que Dios ha construido, esta casa que nosotros estamos también construyendo, esta casa donde queremos que Dios habite, hay muy buenas intenciones en nuestro corazón. Bueno, el Señor hoy nos da la bendición, una bendición perpetua y eterna, de estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle: gracias, Señor, porque he tenido un deseo enorme de presentarme delante de ti a orar, y dándote gracias por todo lo que me has dado.
Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te entregamos este día en tus manos, Señor, creyendo que tú estás con nosotros, Señor. Aumentanos la fe en esta mañana. Señor, queremos entregar esta semana en tus manos para hacer todo lo que está en nuestro corazón. Nuestros deseos, Señor, que estén ligados al deseo de tu corazón, que sea tu voluntad y no la nuestra. Señor amado, hoy, Padre Santo, queremos presentarnos delante de tu presencia con un corazón constrito y humillado ante todo, en toda obediencia, en toda humildad, Señor amado, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Padre, gracias te damos. Te presentamos esta semana, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo, Señor, nuestra salud, nuestra economía, todo está en tus manos. Tú eres el Dios creador, el que ha creado todas las cosas y a ti te pertenece, Señor, hacer lo que tú te plazca en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde, que te dé una semana excelente, de buen trabajo, de buena voluntad y de salud. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo programa de Devoción Diario. Dios te bendiga mucho.